Bueno, gente, vamos con el unboxing de este Galaxy A52. En este video voy a mostrarte qué trae la caja. También voy a hablarte un poco de las características. Está recién llegado y voy a exprimirlo a fondo. Voy a sacarle todo el potencial a este Galaxy A52. Fíjate, está completamente sellado y quiero mostrarte paso a paso qué trae la caja, y al final de este unboxing voy a decirte si vale la pena invertir en el nuevo Samsung Galaxy A52. Así que sin mucho preámbulo, voy a darle por aquí, voy a quitarle el sello de una vez. A ver, chan, 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 chan. Recuerda que este viene con un procesador Snapdragon 720 a 8 nanómetros. Vamos a ver de qué está hecho este procesador. Hay dos versiones. Hay uno que es a 5G y otro normal. Yo me pillé el normal porque imagínate, al 5G todavía le falta muchísimo para llegar a todas partes. Recuerda que este viene con una GPU Adreno 618, así que está equipado para que tú puedas mover la mayoría de videojuegos que existen ahora mismo en la Play Store. Fíjate, aquí no tenemos nada más. La ponemos por aquí. Vamos a ver si tenemos una funda, si viene una funda incluida. No puede ser, a ver, no. Mira que tenemos aquí, es que está vacío. Aquí está el pincho para extraer la SIM card. Y aquí tenemos la guía de inicio rápido. Y tenemos aquí la tarjeta de garantía. Ponemos todo esto a un lado porque por lo regular nunca leemos esto. Y aquí está el plato fuerte. ¡Wow! ¡Qué bien se ve! Recuerda que este viene con certificación IP67, es decir, que ya tenemos en un gama media, ya incluyeron certificación a prueba de agua, y eso lo vamos a ver más adelante, porque ustedes saben que a mí me gusta hacerle prueba de agua a todos los dispositivos gama media, tengan o no tengan certificación a prueba de agua. Y qué bueno que en este caso Samsung incluyó certificación IP67. Aquí está, miren este color, ¿qué les parece? Pero voy a poner el terminal por aquí, y lo que voy a hacer es que voy a seguir sacando de la caja para que ustedes puedan ver todo el potencial de este teléfono de Samsung. Aquí está el cargador. Miren el cargador por aquí. Wow, me hubiese gustado que fuera, qué sé yo, un poquito más grande, porque recuerda que este viene con un cargador que cuenta con certificación de carga rápida, con una potencia, oigan la potencia máxima que tiene, de 25 watts. Esta es la potencia de carga rápida, solamente llega a 25 watts. Voy a poner el cargador de carga rápida por aquí y voy a sacar el cable. Dato importante, qué bueno que está listo para Estados Unidos y Latinoamérica. Me imagino que para Europa debe haber otra versión. Aquí tenemos el cable, es un cable de USB tipo A USB tipo C. Así es, también lo ponemos por aquí. En la caja no hay nada más. Y aquí está el terminal. Voy a quitarle el plástico. A ver esta máquina. Ay, ay, ay. Mira, le quitamos el plástico. O no, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Mira, lo voy a sacar. Le voy a sacar el plástico por aquí. Y ahí está. ¡Boom! ¡Wow! Se ve hermosísimo. Recuerden que estamos delante de una pantalla de 6.5 pulgadas con resolución de 1080 por 2400 píxeles. Es una pantalla a 90 Hz con 800 nits. Y vamos a encenderla de una vez para que mientras voy presentándote el terminal físicamente, ustedes vean de que esta pantalla está súper hermosa. Aquí en la parte de arriba tenemos la entrada para la SIM card. Aquí en este lateral, subir, bajar volumen, bloquear y desbloquear el terminal. Aquí tenemos la entrada USB-C. Y súper importante, tenemos una entrada con 3.5
5 milímetros para conectar unos auriculares por este lado. Aquí está la bocina y en el otro lateral no tenemos nada más. En la parte de arriba tenemos 2 micrófonos y aquí tenemos la super cámara. Se ven hermosísima. Quiero hacerle un revisado por separado a las cámaras porque vienen plagadas de tecnología. Fíjate, 4 cámaras traseras con un sensor de 64 megapíxeles, un angular, un gran angular, un macro cámara y un sensor de profundidad. Cuentan con HDR y graba en resolución de 4K a 30 fotogramas por segundo en las cámaras de atrás, y la frontal es una cámara de 32 megapíxeles, es un angular con 26 milímetros, graba en resolución máxima de 4K a 30 fotogramas por segundo, y fíjate cómo está listo para nosotros dar caña. Lo que voy a hacer ahora es que voy a poner las credenciales y voy a mostrarte un poco del audio, y aquí voy a darte una mini experiencia de qué me parece este Galaxy A52. Así que vamos allá. Listo, chicos, déjame mostrarte la parte gaming. Voy a empezar con Fortnite. Recuerden que si mueve Fortnite, pues tenemos potencia para mover cualquier videojuego que exista en la Play Store o cualquier aplicación, no importa, puede ser una aplicación para edición de videos, una aplicación para retoque de fotos, pues este A52 tiene potencia suficiente para tú hacer lo que se te pegue en gana. Así que déjame mostrarte lo fluido que va Fortnite. Y aparte de esto, escucha el audio. Oye. Un audio brutal. Mira. Este sonido estéreo me encanta. Pero vamos al grano. Vamos a la parte gaming. Déjame mostrarte. Voy a bajar el volumen. Mira. Es una pena que solamente me deje a 30 Hz, a 30 fotogramas por segundo, ya que es una pantalla a 90 Hz. Pero es una GPU Adreno 618 y yo creo que no podemos pedirle demasiado, ya que es un dispositivo gama media, premium, vamos a decirle así, porque me hubiese gustado de que le pusieran una GPU más grande, pero también tú tienes que recordar que estamos delante de un precio súper asequible. Pero vamos arriba, vamos con la parte gaming. Voy a subir el volumen a tope. Sonido estéreo me fascina porque suena aquí, y esto va a hacer de que tú tengas una muy buena experiencia a la hora de estar disfrutando de los contenidos multimedia y a la hora de tú estar disfrutando tus videojuegos. Así que se agradece de que ya Samsung incorporó en este A52, incorporó sonido estéreo y también incorporó certificación a prueba de agua IP67. Bueno, ahí hay un pequeño lagueo. Hay lag, bueno, tenemos lags. Miren, sí, chicos, hay un poco de lag aquí. A ver, pero al menos es jugable, ¿no? Mira, al menos se puede jugar Fortnite. A ver, vamos arriba. Ahí está, vamos arriba. Vaya a hacer esto lo más rápido posible, porque lo que yo quiero es que ustedes vean si este teléfono de $300, yo quiero que ustedes vean si sirve para videojuegos. Así que vamos allá. Vamos a aterrizar por este lado. Bueno, sigue habiendo un poco de lag, pero está bien. Yo me lo encuentro bien porque me están dando unas buenas prestaciones y un excelente precio. Porque mira, la pantalla, a pesar de que es una pantalla Full HD, se ve muy bien. También la sensibilidad táctil también trabaja perfecto. Déjame ver si caigo por aquí. Bueno, ahí está. ¿Qué tenemos? Bueno, sí. Hay un lag sabroso. Se siente un poco de lag, pero es jugable. Para lo bueno de esto es que los amantes de Fortnite, si se compran este teléfono, vamos a salir por aquí. Me están dando piña. Ay, mi madre. A ver. Esto es una prueba rápido, ¿no? Para que ustedes vean.
Bueno, ahora estamos en otro juego. Vamos allá. Vámonos a ver qué está. Miren, la fluidez aquí es mucho mejor. La sensibilidad táctil. Vamos, 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 vamos. Wow, la parte táctil también responde súper bien. Esta pantallota me encanta. 6.5 pulgadas. Y este se mueve mucho mejor que Fortnite, para ser honesto, porque no tengo ningún tipo de lag. Vamos a mandarle este regalito. Vámonos. ¡Muerto! ¡Wow! Listo, muy bien. Vamos por aquí. ¿Quién más? ¿Quién más? Oh, nos están flanqueando por el otro lado. El audio es tan brutal, se oye muy bien. No sé si a través del video. ¡Cuidado, vale! ¡Cuidado! Muerto. Estos son bugs. Estos son bugs porque mira, me tienen a tiro, mira, y no me matan. Pero esto es más o menos una prueba de que ustedes puedan ver que la potencia de este A52 a nivel de videojuegos. Muerto. Tango down. Listo. Venga el otro. Venga, venga. Descargo. Me quedan sin municiones. Muerto también. Muerto. Muerto. Wow. Bueno, conclusión final por parte mía y la parte gamer en este A52. Debo decirte que vale la pena. Me encantó de la manera que se mueve y también los gráficos se ven muy bien. Ahí yo tengo el brillo a un 80%. La batería se porta súper bien. Mira, de hecho, casi no se calienta nada. Se calienta un poquito, pero yo creo que esto está dentro de lo normal, porque ustedes saben que la mayoría de dispositivos se calientan. Este está dentro de lo normal. No se calienta demasiado. También autonomía de 4500 miliamperios es más que suficiente. Así que si tú estás viendo este video porque quieres pillarte un A52 porque eres gaming, pues te invito a que pases y te pilles este teléfono porque está muy bien, ya sea para videojuegos o ya sea para un uso normal. Voy a dejarte en la descripción de este video un enlace donde puedes comprarlo por tan solo 300 a 400 dólares. Eso va a depender del vendedor, así que voy a dejarte un enlace aquí en la descripción de este video. Y recuerda, voy a dejar también otro enlace donde hice un revisado a profundidad. Allí tú vas a ver toda la potencia en las cámaras, prueba de agua, el audio y toda la potencia que tiene este A52. Así que te dejo ese enlace aquí en la descripción. Recuerda que este es de 6 GB de RAM y 128 de almacenamiento. Muchas gracias y te veo en el próximo video. Bye bye. Hasta la próxima.